Como estamos aquí en el sol, en esta cafetería tan molona, sé que abajo dan clases de baile. ¿Cómo lleváis el baile? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Sí. La Jota. La Jota, bueno, creo que es más rollo de, ¿sabes, no? Ahí, Sí, la salsa. con flow y la salsa, ¿vale? ¿Qué es lo Entonces, que está pegando ahora? Eso, entonces mira, si quieres tú puedes hacer de profesora y tú de alumna. Y cogéis abajo y hacéis un poco de teatro y la liáis parda. Sí, ¿Sí? me gusta. Vamos a intentarlo, ¿qué? Hombre, claro. Pues vamos a verlo. ¡Ay, madre, ay, madre! Cuando vayamos hacia adelante, dejamos nuestro torso atrás, ¿eh? Porque lo más bonito en la línea de la pareja es lograr el movimiento este. ¿Se entiende? Ay, no sé. ¿Pero qué te pasa? No sé, por favor. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Por favor, por favor. Yo siento que yo venía. Pero que te veo muy mal, ¿qué te pasa? A ver, esto no es normal. Este mal que me ha venido, lo siento. Que me ha roto el corazón. Ay, por Y Dios. la música me ha... Siéntate, cariño, siéntate aquí, siéntate aquí. Ven aquí, que te está dando el aire, ven. Ven. Lo siento, por favor. ¿Quieres un agua? ¿Te das un agua? ¿Quieres un agua? Sí, por favor. Es que mi marido me abandonó. Lo siento, Dios mío. Yo sé que Alberto lo ha hecho con todo el corazón. Yo dejé mi país por venir aquí con él. Después de tantos años. Habla. ¿Qué te estabas diciendo? Que hable. Yo dejé mi país por venir aquí con él y me abandonó. Yo realmente sé que cuando uno viene a un país, a una ciudad y te dan hospitalidad y tienes que adoptar las costumbres, pero mi experiencia ha sido negativa, lo siento. Ay, mira, no te pongas así. Lo siento. Sí te ha venido muy bien casarte con mi hermano. Sí, yo creo que es que soy su cuñada. Mira, parece que tú eres ya de que me aquí. trajo para que yo olvidara la pena. Venga, no te quejes que te hemos dado la nacionalidad. Oye, y si no te gusta cómo te tratamos, pues mira, te vuelves a tu país, que es lo que hay. Oye, a ver, te quiero decir, es lo que hay, tampoco déjala en paz. O sea, si su marido se ha ido con otra Sí, cualquier pero cosa, estás hablando de podrá mi pedir el divorcio. Ya, No, pero- el divorcio pero, no. a ver, por favor. El divorcio no, porque el divorcio realmente para la mujer no es honesto, ¿no? Yo lo que quisiera, ay, lo siento, por favor. Venga. Yo quería de veras Ya, olvidarlo. déjalo. Yo quería olvidarlo, pero no es fácil. Hay que ser adivino para saber cómo van a hacer las cosas con tu No, mira, marido. ya, no. mí hasta los novios Déjale me dan hacer lo miedo, que le dé la gana. Eso es lo que tienes que hacer con el marido, ya está. Jolín. Venga. Los hombres cuando quieren algo, no sé ustedes, yo no sé, pero los hombres cuando quieren algo se sienten mal en su casa, se van y se vienen a bailar, se vienen a desahogar y las mujeres igual. Venga. Y mis hijos, Ay, y mis hijos. Ya, no, ya. ¿Sabes lo que me da ganas? De matar también a mis hijos. Por favor, no, mira, no digas tonterías. No, a ver, no. Que no lo sé. Ya, deja a tus hijos en paz y no. Te digo una cosa, no lo dejaré al designio de quienes me odian. A ver, no tienes razón lo que estás diciendo. Si yo le di la vida, yo se la quito, coño. Mira, por favor, ya. La cosa me parece que está ya siendo un poquito fuerte, o sea, lo que acabas de decir. No estaréis siendo en serio, ¿no? Pues mira, no, esto es una obra de teatro, somos actrices, estamos representando un trozo de la obra de Eurípides, de Medea, escrita en el año 480 a.C. Perdonad si os hemos asustado, gracias por escucharnos. ¿Qué has sentido tú cuando Luzmila ha dicho que iba a matar a sus hijos? Pues mucha tristeza, claro, se me encogió el corazón, pero... Me emocioné un poquitín.
porque los hombres son todos, así que me lo creí. Me ha emocionado, me ha parecido súper real, súper real. No sabía que era teatro. Gracias, eso muy bien, felicidades.